Bien amigos, continuamos con el día y ahora nos place recibir en nuestro espacio estelar a la senadora Farideh Raful, quien representa al Distrito Nacional por el PRM. Farideh, sé que te gusta el café, así Esperándolo por minuto estaban. Exactamente, ahí va. Gracias. Muchas gracias, querida. Bueno, varios temas. Vamos a comenzar con la ley de extinción de dominio, porque tenemos muchos temas importantes. Sí. Resulta que ese proyecto está ahí y no avanza, o ha avanzado muy poco. Una cosa tan importante como darle al Estado la capacidad para confiscar los bienes que se adquieren a través del crimen organizado y de la corrupción. Y contrasta con la prisa que tenían de aprobar un código penal sin leerlo, lo cual dice mucho. No se lea, que se apruebe, pero que no se lea. Entonces, a la luz de lo que ha sucedido en los últimos días, que ha resultado que hay una cantidad de legisladores financiados por el narcotráfico. Esta ley de extinción de dominio, ¿tú crees que se va a aprobar? ¿Tú crees que le van a meter trampas adentro para que no funcione? Sí, gracias don Unche, yo feliz de estar aquí en este jueves, ¿verdad? Viernes y marrón. Mire, la verdad que sí, la verdad que la ley de extinción de dominio lleva en el Congreso más de 10 años, fue aprobada 2 veces en el Senado de la República, luego en la Cámara de Diputados se diluía el tema de la aprobación en los debates o no se le daba prioridad al tema. El tema del narcotráfico en la política dominicana no es un tema nuevo, es un tema harto sabido por muchos, por esta sociedad hace muchos años. El tema del lavado de activos también, el financiamiento de las campañas electorales. Hay una estructura completa que ha operado durante años en la República Dominicana y que ha permitido que personas no idóneas ocupen esos puestos electivos. En la mayor parte de los casos sean designadas en puestos de funciones importantes. Esta ley de extinción de dominio, en este momento en que nos encontramos en el Congreso Nacional, inmediatamente fueron 2 proyectos, un proyecto, y siempre tengo que decirlo, de la autoría del senador Antonio Taveras, y otro proyecto de la autoría de Félix Bautista, el senador Félix Bautista. Yo te voy a pedir que pare ahí. José del Castillo e Iván Lorenzo. Mira, es que hay una situación muy interesante. Qué bueno que tú lo mencionas. Ahora la voy a aclarar. Resulta que Félix Bautista no estaba en la comisión para discutir, prediscutir, digamos, el proyecto de la ley de extinción de dominio. Correcto. Y entonces presentó un proyecto sobre el mismo asunto. Y ya el presentar un proyecto le da derecho al legislador que lo presenta a estar en la comisión que lo estudia. Es decir, que evidentemente él quería estar en la comisión, pero el senador Félix Bautista, yo creo que es el único, hasta ahora, el único dominicano condenado por la ley, ¿cómo que se llama? Fulaninsky. Magnitsky, de los Estados Unidos, que no puede ni tener cuenta bancaria por corrupción. Sí. Entonces, una persona a la que se le puede aplicar la ley que se va a aprobar, hizo esa maroma para estar en la comisión. Pero le aclaro algo, don ¿Qué puede resultar de ahí? Eso es importante aclararlo a partir de su legítima preocupación. No hay que ser proponente de un proyecto para participar en la comisión, aunque usted no forme parte de la comisión. A ver si me explico. Todos los legisladores pueden formar parte de cualquier comisión según los reglamentos del Congreso Nacional. Lo que van a tener es voz y no voto. O sea, no tengo yo que ser proponente para participar en los debates. Van a ser consideradas mis discusiones o mis sugerencias, pero no voy a tener voto para seleccionar y decidir. No importa que sea proponente o no. Él sí ha sometido un proyecto desde hace tiempo, había sometido un proyecto y coincidió también con otro proyecto. Eso pasa diariamente en el Congreso Nacional. Muchos legisladores coinciden en algunos temas y someten proyectos, y las comisiones especializadas o las comisiones permanentes están en la obligación de conocer todos los proyectos que le llegan. Por ejemplo,
salgo un poco de extinción de dominio, el tema de la ley de ordenamiento territorial. Yo, que soy presidenta de la Comisión de la Ley de Ordenamiento Territorial, tengo 2 proyectos, uno del senador Ricardo de los Santos y otro del senador Félix Bautista. ¿Qué me manda el reglamento como presidenta de la comisión? Pues hacer una matriz con ambos proyectos, donde la comisión esté totalmente edificada y dar lectura a ambos proyectos, ver las similitudes y las diferencias y ver qué de ahí la comisión saca. La comisión es soberana para modificar, cambiar, transformar como quiera cualquier proyecto, porque son proyectos, no son leyes, que llegan en una versión original. Lo mismo pasó con la ley del Ministerio de Vivienda. La ley del Ministerio de Vivienda, que fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, llega al Congreso Nacional, pero ya previamente el senador Félix Bautista había sometido una ley del ministerio que creaba el Ministerio de la Vivienda. ¿Qué hizo la comisión especial? Estudió ambos proyectos, mutiló lo que entendía que podía mutilarse, cambiarse, mejorar, para que tuviéramos un Ministerio de la Vivienda que cupiera dentro de la estructura organizacional que se está definiendo en estos momentos para que sea más eficiente. O sea, lo que quiero decir con esto, y quiero dejar a la opinión pública muy clara, es que independientemente de los cuestionamientos que tengamos con cualquier legislador, que es válido por la trayectoria que ha tenido, es un legislador, tiene iniciativa legislativa y sus propuestas tienen que ser leídas en las comisiones permanentes o comisiones especiales que se vayan creando. Eso no determina que su propuesta sea la que se vaya a imponer, ni siquiera, y quizás tenga muchas bondades su propuesta. El problema es que tenemos que leer las 2 propuestas que lleguen a esa comisión. Porque se ha dicho, por ejemplo, se va a estudiar una, se hizo acuerdo, no es cierto. La comisión bicameral creada, compuesta por diputados y senadores, encabezada por el Senado de la República y por el senador Pedro Catrén, se ha reunido, no está detenido el proyecto, desde que se conformó hace apenas 1 mes, 2 meses y algo. Estamos en la espera de la conformación de los diputados que van a formar parte. Comenzaron las reuniones sistemáticas. Se está en el proceso de lectura de los proyectos de leyes que están sometidos. Se hizo un taller donde participó Finjus como veedor de este tema, porque ha investigado y ha trabajado la ley desde hace más de 10 años, y se está abriendo a los diferentes sectores y se van a hacer vistas públicas. Ayer fue la última reunión que sostuvimos, donde hubo un debate interesante. Hubo especialistas que participaron en la comisión y también estuvo el director ejecutivo de Finjus. Hay puntos especiales, porque la gente dice, ¿por qué no se aprueba tan rápido este proyecto? Porque es un proyecto de ley que establece cambios dentro del derecho, vamos a hablar del punto de vista de derecho, la parte jurídica, importantes. Estamos hablando de que la ley de extinción de dominio no se enmarca dentro del derecho penal, sino que es una ley de extinción de dominio. Lo que viene a buscar es un procedimiento, vamos a decirlo así, autónomo. Hablamos, por ejemplo, del cambio de lo que hemos asumido siempre como el principio de la buena fe, del adquiriente de buena fe. Ahora estamos hablando de introducir un elemento que es la buena fe calificada, para que ese principio de buena fe no sea utilizado para evadir responsabilidad penal de la justicia dominicana. Eso es una transformación que tiene que ser evaluada. Estamos hablando de si creamos o no una jurisdicción especial, porque al no ser penal, ¿a quién le va a corresponder? ¿A cuáles jueces le va a corresponder de extinción de dominio? Hay una discusión, ayer se dio un debate importante en la comisión, de si crear una jurisdicción especializada. La Suprema ha dicho que no tiene capacidad para crearla, o si nos vamos por los jueces de instrucción, que ya están allí, para que tengan la capacidad de poder juzgar en estos casos. Está otro tema en debate, el principio de electa una vía. Se va a elegir una vía tumbaría a otra vía, me refiero a una vía penal, tumbaría la vía administrativa. Hay una autonomía en la extensión de dominio. Aquí no se aplicaría lo que conocemos, que lo penal mantiene en estado, que lo civil mantiene en estado lo penal. No, sino que estaríamos hablando de un cambio también en esa situación. El poder de custodia de los bienes de extinción de dominio, ¿quiénes lo van a ostentar? Los fiscales. Le vamos a dar tanta prerrogativa y tanto poder al Ministerio Público, sabiendo lo que tuvimos anteriormente, para que maneje la custodia de todos esos bienes, inmediatamente se identifique que son bienes ilícitos o que se hayan sido destinados a algún objetivo ilícito. Eso es todos los temas que se están tratando. Por ejemplo, la inversión del fardo de la prueba. Ahora mismo los casos de los funcionarios que tienen que demostrar, según esta ley, que es lo importante de esta ley, de dónde viene su patrimonio, sin que tener que irse a un juicio penal. Usted tiene que demostrar, usted tiene el fardo de la prueba, de dónde usted saca ese bien que tiene, de dónde usted tiene que demostrar que es un bien lícito y que lo utilizó lícitamente.
Entonces, esa inversión del fardo de la prueba y recordar que esto es un juicio in rem sobre la cosa, no sobre la persona, porque para eso está la ley de lavado de activos. Entonces son cosas distintas. O sea, hay muchos temas que se están hablando, aparte, por supuesto, del que ha acaparado también la atención nacional, que es el tema de la posible retroactividad, que ayer hubo un debate interesante donde estuvo el director ejecutivo de Finjus hablando que no era retroactividad per se, que estamos hablando de retrospectiva y que ya el Tribunal Constitucional de la República Dominicana había emitido un fallo en ese sentido, lo cual podría posibilitar que una vez aprobada la ley se buscaran a personas, funcionarios públicos o funcionarios públicos para determinar el origen de sus fortunas, que es lo que al final se quiere, para que una persona que sea juzgada por narcotráfico, por lavado de activos, por la vía penal, no regrese al país y pueda utilizar todos los bienes que hizo de manera ilícita. Entonces, esos puntos se llevan un tiempo de debate, de armonización en términos jurídicos y la comisión al final tendrá la última palabra. Yo, según el ritmo que estamos llevando y la experiencia legislativa que hemos obtenido, yo pienso que en esta legislatura podríamos darle al país un informe ya favorable de una ley de extinción de dominio. Faride, este tipo de proyectos, de procesos en otros países suponen problemas, presiones, a veces incluso amenazas o demás, gente que sabe que lo que está en juego son sus bienes. ¿Nada de eso ha pasado todavía? ¿De algún tipo de presión, lobismo, gente interesada en tratar de boicotear eso? Bueno, yo me imagino que siempre de manera, de alguna manera ocurre. Nosotros ahí en el Senado yo siempre digo, donde nosotros estamos, la presión no existe. Y se lo decimos a los funcionarios públicos que a veces van con urgencias al Senado para que se conozcan algunos temas y le decimos, aquí la presión no llega. O sea, todo lo que ustedes tengan, los intereses que están aquí representados pueden venir, pueden participar, pero nosotros tomamos nuestro tiempo y la última decisión la tienen los congresistas. Y eso es parte de esa reforma institucional que estamos haciendo en el Senado, donde las cosas anteriormente se aprobaban al vapor, donde no había discusiones, donde intervenía cualquier tipo de sector, podría ser empresarial, podría ser de cualquier litoral, llegaban a las comisiones, se imponían su criterio y ya. De hecho, el mismo tema de que la ley de extinción de dominio o la ley de ordenamiento territorial no sean una realidad en la República Dominicana es precisamente a intereses que llegaron al Congreso Nacional, que ejercieron presión para que nunca fuera aprobada. Y eso es parte de con lo que nosotros estamos trabajando para transformar eso. Y todos los sectores del país tienen que entender que la presión que puedan hacer en el Congreso no va a ser determinante para nosotros tomar una decisión, ni del litoral político ni del litoral empresarial. Contra eso estamos luchando para que el Congreso pueda robustecerse y ser el primer poder del Estado como corresponde, según la Constitución Dominicana. Otro tema, este programa tiene décadas advirtiendo lo que podía venir por la costumbre de los principales partidos políticos, incluyendo a los que han gobernado y al que está gobernando, que es el tuyo, la costumbre de postular, darle postulaciones a personas porque podían sustentarlas económicamente ellos mismos. Y veníamos advirtiendo cómo eso había abierto las puertas de los riferos, de los gaseros, de los guagüeros. Y dijimos que por ahí también el narcotráfico. Claro. Y resulta que ahora con todas estas investigaciones que está haciendo el Ministerio Público y las cosas que se están destapando, se confirman esas advertencias que hacía este programa desde décadas. Pero al partido que más perjudica esto es al tuyo. Sí. Es decir, varios legisladores ya, algunos sometidos, otros confirmados, porque un diputado preso en los Estados Unidos, acusado de meter cantidad de kilos de cocaína allá, es una cosa que deja poco espacio para la duda, ¿no? ¿Cómo tú te sientes cuando de tu propio partido hay como 4 implicados? ¿Y cuál sería el remedio? ¿Qué tú entiendes que tienen que hacer los partidos políticos, comenzando por el tuyo? Mal, evidentemente muy mal. Uno se siente mal como dirigente político y sobre todo como miembro del partido. Yo pienso que esto es un tema no solamente de un partido político, como usted estaba mencionando, de una estructura,
Yo hablaba el otro día de que hay varios temas que tenemos que abordar. Cuando aprobamos la ley de partido político y la ley electoral fue muy próximo a las elecciones. Entonces no se hicieron quizás las enmiendas o no se le puso el control que realmente se requería. Yo misma cuando fui diputada sometí 12 modificaciones dentro del hemiciclo, la ley electoral y la ley de partidos políticos la aprobé con un voto crítico, no voté tampoco por la ley electoral, porque entendía que debíamos poner un poco más de candados en ese momento. Hay que crear mecanismos, ahora hay una buena oportunidad que ya la Junta Central Electoral ha trabajado 2 propuestas y hay que llevar a debate y dentro del proceso de reforma que está encabezando el presidente de la República, yo creo que es interesante. Hay que limitar los gastos de la campaña política. Hay que, por ejemplo, eliminar la posibilidad de que compañías extranjeras, como se permitió en la ley de partidos políticos después de Odebrecht, pudieran financiar campañas locales siempre y cuando tuvieran un RNC en República Dominicana. Para mí fue una aberración, acabando de pasar por un proceso y viviendo el proceso de Odebrecht. Eso le abría las puertas a que cualquier persona o cualquier compañía internacional que quisiera lavar dinero pudiera apoyar campañas políticas en República Dominicana. El tema de los mecanismos de control que deben tener los partidos políticos sin violentar derechos fundamentales, porque hay que establecer cuáles son los criterios que los partidos políticos van a tener a la hora de permitir o no permitir que un ciudadano que sea dirigente de ese partido pueda ser llevado a unas primarias internas para ser elegido, tomando en cuenta el derecho fundamental a elegir y ser elegido, que el partido no lo violente, pero que mantenga una estructura clara, quizás haciéndolo sujeto obligado, como procedería para que tuviera la obligación de hacer el due diligence, o es la debida diligencia, por ejemplo, los sujetos obligados que establece la ley de lavado de activos, como los bancos, como la Sociedad de Intermediación Financiera. Un banco, cuando usted va a hacer un depósito de recursos, le levanta un formulario para identificar de dónde provienen esos fondos, para evitar el tema del lavado, porque es sujeto obligado y estaría comprometiéndose ya desde el punto de vista como institución, como persona jurídica. Quizás los partidos políticos tendríamos que verlo de alguna manera de esa forma para que pudieran tener. Ahora, ¿tienen los partidos políticos la capacidad técnica para más de 40,000 candidatos poder hacer una profilaxis antes de que lancen sus candidaturas? Son cosas que tenemos que ver y reforzar el rol de la Junta Central Electoral, que después de estas reformas legales quedó como órgano rector a estos fines precisamente. Para que usted tenga una idea, todos los gastos de campaña electoral de cada uno de nosotros que fuimos candidatos, que fuimos electos y los que no fueron electos, tenían que ser suministrados a la Junta Central Electoral a través de plataformas digitales. ¿Qué pasó? Que la plataforma digital de la Junta Central Electoral tuvo sendos inconvenientes para recibir esas informaciones y muchos hemos tenido que mandar nuevamente vía física porque todavía no se había implementado y las nuevas autoridades de la Junta han dicho que están haciendo los mejores esfuerzos, pero que todavía no tenían los recursos. Entonces es un tema que va desde el control de los partidos políticos, control del órgano rector que es la Junta Central Electoral, reformas legales que blinden un poco más y que establezcan candados a esta participación, sobre todo en un país donde el clientelismo ha sido el principal motor para que muchas personas se enganchen a la política sin liderazgo, sin compromiso, sin empatía y sin tomar riesgos ni asumir posiciones en este país para ocupar esos cargos y de ahí hacerse con un manto de impunidad. Porque muchas de estas personas llegan a la política no porque tienen algún tipo de compromiso, quieren espacio político para ganar impunidad y ganar un mayor terreno para operar según el poder que ostentan y seguir con sus negocios ilícitos. Tenemos que terminar, entonces Faride. hay que poner realmente límites y yo creo que tanto el PRM como los demás partidos y la sociedad civil debe encarecidamente enfocarse en eso. Faride, tenemos que terminar, pero favoreces. El partido, tu partido, Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Se queda así hasta que sean condenados de forma definitiva? El Congreso Nacional piensan hacer procesos para que estas personas que están siendo juzgadas por narcotráfico salgan. ¿Han pensado en eso? Nosotros en la Dirección Ejecutiva no nos hemos reunido en las últimas semanas para abordar el tema. Tengo entendido que nos vamos a reunir en las próximas semanas para determinar. Yo creo que es importante que toda persona que ha sido ya señalada, como dice Don Uchi, sometida, como el señor, no recuerdo el nombre del diputado que está en Miami, debe ser expulsado, Manuel Gutiérrez, de las filas del partido, todas estas personas que ya han tenido una acusación per se, sí, los que están dentro de un proceso deben ser observados para que el partido tome las decisiones del lugar y el Congreso. Yo quiero decir algo muy, muy claro.
Recuerden que la inmunidad parlamentaria no le corresponde a los legisladores, sino al Congreso per se. Y el Congreso es quien debe destituir de inmunidad a los mismos, aunque con inmunidad no pueden abstraerse del proceso judicial. Yo creo que hasta el momento no ha habido una decisión por parte de las cabezas de ambas cámaras, pero sí la voluntad está en que los procesos los siga la justicia, acompañar a la justicia en esto, y el Congreso tendrá que tomar la decisión cuando sea posible. Bueno, Gracias, Farideh. muchas gracias, A ustedes. Farideh, por haber aceptado esta invitación y por haber respondido con todo detalle las preguntas formuladas. Muchas gracias. A ustedes por la Feliz invitación. día. Y gracias a ustedes, amigos. Les deseamos que tengan un excelente día y que mañana a las 6 de la mañana estén con nosotros en el día, tanto a través de Telesistema, Canal 11 en el territorio dominicano, como en YouTube, el día RD, desde cualquier punto del planeta. Ahí queda grabado. Hasta mañana. Hasta mañana.